En esta mañana tenemos como invitado a Franklin Amador de la Iglesia Central de San Cristóbal. Tiene un testimonio muy especial que va a compartir con cada uno de nosotros. Franklin, buenos días, Dios te bendiga. Pastor Geomar, muchas gracias por su invitación en esta hora. Quiero darle mi testimonio de cómo el Señor transformó mi vida. En el principio, antes de convertirme, déjeme decirle que yo tenía mucho problema, tenía problema en el trabajo, tenía problema con mi esposa, tenía problema económico, eh, tenía problemas por todos lados. Y recuerdo en una ocasión cuando iba con mi jefe a la universidad, que estaba estudiando una carrera allá. Antes de salir hacia la universidad, algo me estaba atormentando y atormentando. Y escuchaba una vocecita que me decía, quítate la vida. Y esa vocecita me iba diciendo eh, cada paso que tenía que dar y cómo tenía que hacerlo. Y esa voz iba trabajando, y mientras iba en el transcurso del camino, eh, iba muy atormentado, y todos los pensamientos que tenía en mente era de cómo me iba a quitar la vida. Y cuando llegamos a la universidad, que dejé a mi jefe en ese lugar, la voz me dijo, cruza de aquel lado de la universidad. Y así mismo como me dijo la voz que cruzara de aquel lado de la universidad, di la vuelta y me estacioné frente a la Universidad del Caribe, frente al mar. Y para los que no me conocen, hay algunas personas que sí me conocen, soy oficial activo de la Policía Nacional. Y cuando me estacioné, lo primero que hice fue que tomé mi arma de reglamento, la sobé, y la voz me dijo, póntela en la 100. Y cuando me la puse en la 100, que iba a darme el tiro, escuché una voz maravillosa que me dijo, no lo haga, porque yo morí por ti en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle que en ese instante caí de rodillas, y cuando caí de rodillas pasó otro milagro. Aparte de que había escuchado la voz maravillosa que me dijo que no lo hiciera, se encendió el radio y se puso en la 98.1 en Radio Amanecer. Pero déjeme decirle algo, que cuando el radio se encendió, que prendió, estaba predicando el pastor Alejandro Bullón. Y precisamente en ese momento él estaba dando un testimonio de cómo una mujer tenía 30 años orando por su esposo. Y en el testimonio el pastor Alejandro Bullón decía que esa persona estaba tomando alcohol con unos amigos, y esos amigos le decían, sabrá Dios dónde está tu esposa en esta hora, quizá con un hermano de la iglesia, y tú aquí eh, bebiendo romo. Y eso iba trabajando en la mente de esa persona, y esa persona salió para su casa. Pero pasó algo, que cuando llegó a su casa, él cuando entró, escuchó una voz, estaban hablando en la habitación, y lo primero que él pensó,
que era que su esposa estaba con un hombre ahí. Él cogió para la cocina, cogió un cuchillo y cogió para la habitación. Pero cuando él abrió la puerta de la habitación, encontró a su esposa de rodillas, orando, clamando, intercediendo por él y pidiéndole al Señor que lo perdonara y que él era un hombre bueno. Y en ese mismo instante, ese señor cayó de rodillas y aceptó al Señor Jesús como su Salvador personal. ¡Wow! ¡Qué milagro hizo el Señor con esa persona! Pero sobre todo, ¡qué milagro hizo en mi vida! Pero sobre todo, querido oyente que me escucha, querido amigo, querido hermano, la cosa no se detiene ahí. Mi esposa y yo decidimos aceptar al Señor como mi Salvador personal conjuntamente conmigo, porque yo también le llevé el mensaje de salvación y ella aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y déjeme decirle algo, que el mismo día que me bauticé, ese mismo día me casé con mi esposa. Y el equipo completo de Radio Amanecer se trasladó a San Cristóbal, a ese gran evento que se hizo en la Iglesia Central San Cristóbal, donde por primera vez se hizo un bautismo y una boda en un mismo día. Pero la cosa no se detiene ahí. En el transcurso que mi esposa y yo estábamos buscando un bebé, mi esposa no había quedado embarazada. Y esa misma noche, cuando nos fuimos al resort, que nos fuimos de luna de miel, esa misma noche mi esposa salió embarazada. Y gracias al Señor tenemos una hermosa familia para la gloria y honra de Dios. Y en vez de un bebé, tenemos dos bebés. Se llaman Fran Elías Amador y Franklin Eliel Amador. La gloria sea para el Señor. Déjame decirte, querido amigo y querido hermano, que hay poder en Cristo Jesús. No importa en la condición que tú te encuentres, no importa en la situación que tú estés, clama al Señor, porque Él prometió en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, que Él estaba con los discípulos y Jesús lo había mandado a que estuvieran conjuntamente con Él, le había mandado a tener la misión, y la misión era de predicar su santo y bendito evangelio. Pero hay algo, el Señor prometió en su santa palabra que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la deuda, a pesar de las enfermedades, Él dijo en su santa palabra que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Lo que te quiero dejar dicho, querido amigo, querido hermano que me escucha, tú no estás solo. Dios está contigo. Solamente tenemos que confiar en el Señor, y el Señor obrará conforme a su divina voluntad. Confía en Dios. No importa cómo te encuentres, confía en el Señor. No importa que tú no tengas trabajo, confía en el Señor. No importa que tú tengas problemas, confía en el Señor. No importa que tú tengas la enfermedad que tengas, confía en el Señor, porque Él ha prometido que iba a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Pero sobre todo, el Señor dijo en su palabra que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, pero también dijo que nosotros íbamos a vencer en su nombre, así como Él venció. Así que en esta hora te digo, Dios te bendiga y Dios te guarde, y confía en el Señor.